Bertrand Russell y su compendio magistral, Historia de la Filosofía Occidental. Hoy vamos a sumergirnos en el primer tomo de esta obra monumental. Russell, conocido mundialmente por el Principia Mathematica y la famosa paradoja que lleva su nombre, fue más que un matemático. Intentó, sin demasiado éxito, traducir las matemáticas a un lenguaje puramente lógico. Pero como filósofo, destacó por su pacifismo y su feroz rechazo al dogmatismo. Resulta curioso que, al inicio del libro, Russell se disculpe. Reconoce que su historia de la filosofía es tan amplia que podía estar expuesta a críticas de otros filósofos, a los que deliberadamente no nombra. Su defensa es clara: la obra debía estar escrita por una sola persona, para no perder la coherencia narrativa. Capítulo 1. La subida de la civilización griega. Los griegos heredaron elementos culturales de civilizaciones anteriores: el mito de Orfeo, Dioniso y Baco. Y la filosofía nació como un intento de explicar el origen del mundo. Al principio, aún impregnada de mito, poco a poco avanzó hacia una búsqueda naturalista, fruto del pensar racional. Podemos fijar su nacimiento en torno al siglo VI a.C. Los factores sociales y económicos, la colonización y el contacto con Egipto y Mesopotamia estimularon esta reflexión. Fue la gran transición del mito al logos, el paso de narraciones religiosas a explicaciones críticas y científicas. Capítulo 2. La escuela de Mileto. Tales, Anaximandro y Anaxímenes buscaron un principio único que explicara todo. Para entenderlo, pensemos en un ejemplo. ¿Qué une al salmón con la trucha? Que son peces. Ahora añadimos un pulpo. Todos viven en el mar. Luego una planta. Todos son seres vivos. Cada vez es más difícil encontrar un principio común. Ese principio que unifica todo es lo que los presocráticos llamaron arjé. Tales de Mileto, considerado el primer filósofo, propuso el agua como arjé. Russell no valora tanto la exactitud de su propuesta como su papel fundacional. Anaximandro, por su parte, introduce lo indefinido, el apeiron, como origen de todo, y Anaxímenes defendió que era el aire el principio fundamental, explicando los cambios por condensación y rarefacción. Con ellos comienza el paso de explicaciones míticas a una lógica naturalista, aunque Russell señala la falta de rigor empírico. Capítulo 3. Pitágoras. Aquí aparece una mezcla única: matemáticas, misticismo y modo de vida. Para los pitagóricos, la armonía numérica regía el cosmos, y las matemáticas tenían carácter sagrado. Eran una comunidad casi religiosa, austera, marcada por normas extrañas como la prohibición de comer habichuelas. Pitágoras ejerció un liderazgo casi mesiánico. Su contribución fue enorme. Descubrieron relaciones entre número, música y astronomía, e influyeron en la idea de que el mundo tiene una estructura matemática. Russell, sin embargo, advierte: su dogmatismo religioso limitó la investigación crítica. Capítulo 4. Heráclito. El pensador del cambio. Despreciaba a sus predecesores y comparaba la realidad con el fuego, siempre en transformación. Para él, nada permanece igual. La lucha de contrarios no destruye el mundo, lo mantiene unido. Heráclito, el filósofo oscuro, dejó aforismos enigmáticos que inspiraron a generaciones posteriores. Russell lo elogia por su profundidad, pero señala lo poco práctico de su sistema. Capítulo 5. Parménides, el polo opuesto. Si Heráclito defendía que todo fluye, Parménides sostuvo que el ser es y el no ser no es. De allí concluye que el universo es inmóvil e inmutable. El cambio simplemente no existe. Russell reconoce la valentía teórica de Parménides y la coherencia de su lógica, aunque también subraya lo difícil que resulta conciliar su visión con la experiencia. Capítulo 6. Empédocles, el gran conciliador. Empédocles combina lo mejor de ambos mundos. Propone 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua, movidos por 2 fuerzas: amor y discordia. Una explicación pluralista que permite tanto la permanencia como el cambio. Capítulo 8. Anaxágoras. Introduce una idea revolucionaria, el nous, la inteligencia cósmica que ordena todas las cosas. Un principio no material que pone en marcha y organiza el universo. Russell valora la novedad, aunque advierte ambigüedades entre mecanicismo y teleología. Capítulo 9. Los atomistas. Leucipo y Demócrito llevan el naturalismo más lejos.
Todo está hecho de átomos eternos que se mueven en el vacío, incluso el alma. Sus explicaciones son mecanicistas, sin recurrir a mitos ni a fines. Russell los aprecia como pioneros de la ciencia moderna, al ver en ellos los antecedentes directos del materialismo. Capítulo 10. Protágoras. Con él surge un giro hacia lo humano. El hombre es la medida de todas las cosas, es decir, todo depende de la perspectiva del individuo. Protágoras y los sofistas enseñaron retórica y virtud, defendiendo el relativismo y la utilidad del discurso. Russell reconoce su aporte social, pero critica que valoraran más la persuasión que la verdad. Conclusión de esta primera parte, los presocráticos se enfrentaron con el gran problema de la physis, la naturaleza. Buscaron un principio común, un arjé, y se refutaron unos a otros en esa búsqueda. En ellos vemos el nacimiento de la filosofía, del mito al razonamiento. A partir de aquí, comienza otro viaje, el del nomos, la ética, la política, la justicia. Capítulo 11. Sócrates, el maestro de la mayéutica, que no escribió nada pero cambió todo. Su método era preguntar y preguntar, desenmascarando contradicciones. Creía que la virtud se identificaba con el conocimiento. Quien sabe lo bueno, actúa bien. Aceptó la condena a muerte como deber hacia la polis, dejando un ejemplo de integridad. Russell lo admira, aunque critica que asumiera demasiado fácilmente que saber basta para ser virtuoso. Capítulo 12. La influencia de Esparta. Aquí vemos cómo Platón quedó fascinado por la rigidez de Esparta. Frente a la libertad de Atenas, Esparta ofrecía disciplina, colectivismo y obediencia ciega. Russell lo dice sin rodeos. Esparta fue como una pequeña Alemania nazi. Y esa influencia marcó la filosofía política de Platón. Capítulo 13. La República, la obra política fundamental de Platón. Propuso una ciudad tripartita, filósofos gobernantes, guardianes y productores. Un paralelismo con el alma dividida en razón, espíritu y apetito. La filosofía debía formar a los gobernantes, prepararlos en matemáticas y dialéctica, hasta llegar al conocimiento del bien supremo. Russell valora su rigor intelectual, pero critica el colectivismo extremo y el desprecio por la libertad individual. Capítulo 14. La teoría de las ideas. El núcleo del platonismo. Las formas son realidades eternas e inmutables, más reales que lo que perciben los sentidos. El famoso mito de la caverna lo explica. Los prisioneros ven sombras, pero solo el filósofo que sale de la caverna contempla la verdadera realidad. Russell reconoce su fuerza explicativa, pero critica los problemas lógicos. Si hay un ave perfecta y un mamífero perfecto, ¿cómo sería el animal perfecto? Capítulo 15. La inmortalidad del alma. En diálogos como el Fedón, Platón sostiene que el alma es inmortal y que conocer es recordar lo que el alma ya vio antes de nacer. Russell cree que esta doctrina nace más de aspiraciones morales que de pruebas lógicas. Capítulo 19. Conocimiento y percepción. Platón distingue entre opinión y conocimiento verdadero. La dialéctica lleva al conocimiento de las ideas, no los sentidos. Russell valora la distinción, pero señala que ese desprecio por lo sensible frenó el desarrollo de la ciencia. Capítulo 17. La metafísica de Aristóteles. Aristóteles responde a Platón con un sistema más realista. Todo está compuesto de materia y forma, potencia y acto. Introduce el primer motor inmóvil como causa final del cosmos. Russell elogia su sistematicidad, aunque critica su teleología y su rechazo del infinito. Capítulo 18. La filosofía de Aristóteles. Un genio enciclopédico. Fundó la lógica formal, desarrolló la ética de la virtud como término medio, concibió la felicidad como florecimiento humano y defendió la polis como ámbito natural del hombre. Russell reconoce su grandeza, pero lo acusa de haber frenado la ciencia durante siglos por su conservadurismo. En conclusión, mientras los presocráticos buscaban un arjé natural, Sócrates, Platón y Aristóteles se enfocaron en el nomos, en las leyes, la ética y la política, tres pilares que siglos después inspirarían a San Agustín y Santo Tomás. Segunda parte, la filosofía en el mundo helenístico. Tras Alejandro Magno, la polis griega dejó de ser el centro de la vida. La filosofía perdió su interés político y se orientó hacia lo individual. La felicidad personal y la paz del alma se convirtieron en las grandes preguntas. Capítulo 19.
Los cínicos Antístenes, discípulo de Sócrates, fundó la escuela cínica. Su doctrina: la virtud basta para la felicidad y todo lo demás, poder, riqueza, placer, es indiferente. Diógenes de Sinope, el cínico más célebre, llevó este pensamiento al extremo. Vivía en un tonel, mendigaba su alimento y ridiculizaba las convenciones sociales. Decía que el sabio debía bastarse a sí mismo y no depender de nada externo. Russell reconoce el mérito de su crítica a la hipocresía, pero considera su ideal poco práctico y excesivamente individualista. Capítulo 20. La escuela cirenaica. Aristipo de Cirene, también discípulo de Sócrates, fundó otra corriente, el hedonismo cirenaico. Su tesis era simple: el fin de la vida es el placer. Pero no cualquier placer, sino el inmediato, porque es lo único seguro. Russell observa que este planteo anticipa ciertos rasgos del empirismo moderno, pero lo critica por ser superficial y por ignorar la importancia de los proyectos a largo plazo. Capítulo 21. Epicuro. Epicuro reformuló el hedonismo: no cualquier placer, sino el que produce serenidad duradera. El fin supremo es la ataraxia, la tranquilidad del alma. El dolor físico y el miedo, en especial el miedo a los dioses y a la muerte, son las principales perturbaciones de la vida. Para Epicuro, los dioses existen, pero son indiferentes al mundo humano, y la muerte no debe temerse, porque el alma muere con el cuerpo. Su comunidad practicaba la amistad, la moderación y el retiro de los asuntos públicos. Russell aprecia la humanidad de Epicuro, su rechazo a supersticiones y su búsqueda de serenidad, pero señala que su aislamiento político limitaba su influencia social. Capítulo 22. Los estoicos. Zenón de Sitio fundó la escuela estoica. Sostenía que el universo está gobernado por el Logos, una razón divina y cósmica. El sabio debe vivir conforme a la naturaleza, aceptando serenamente todo lo que sucede, porque todo está determinado por el destino. El ideal estoico es la imperturbabilidad. Ni el dolor ni la desgracia pueden quebrar al sabio. Además, defendían la fraternidad universal y la igualdad esencial de todos los seres humanos, anticipando ideas de derechos humanos. Entre sus grandes representantes están Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Russell los elogia por su ética de dignidad, autocontrol y solidaridad, aunque critica su excesivo fatalismo, que podía conducir a la pasividad política. Capítulo 23. El escepticismo. Pirrón de Elis inauguró la corriente escéptica. Su doctrina: no podemos alcanzar certeza sobre nada, así que lo mejor es suspender el juicio y vivir guiados por las apariencias. Sexto Empírico desarrolló esta postura con detalle, defendiendo que toda afirmación tiene un contraargumento igualmente fuerte. Russell reconoce en el escepticismo un correctivo saludable contra el dogmatismo, pero advierte que llevado al extremo desemboca en la inacción y la parálisis intelectual. Capítulo 24. La religión en el mundo helenístico. En este periodo proliferaron religiones orientales y cultos mistéricos que ofrecían salvación personal y consuelo en tiempos de incertidumbre. También el judaísmo empezó a difundirse más allá de Palestina. La filosofía ya no podía ignorar lo religioso. La búsqueda de salvación individual se convirtió en una preocupación central. Tercera parte. Filosofía en la Edad Media. Con el auge del cristianismo, la filosofía adquirió un nuevo papel. Debía conciliar la razón con la fe. Capítulo 27. Los padres de la Iglesia. Los primeros pensadores cristianos buscaron defender y explicar la fe frente al mundo pagano. San Justino Mártir intentó mostrar la compatibilidad del cristianismo con la filosofía griega. Tertuliano, en cambio, desconfiaba profundamente de la razón. ¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén?, se preguntaba. Orígenes trató de armonizar la revelación con el platonismo, pero muchas de sus doctrinas fueron condenadas como heréticas. Russell observa que aquí se establece una tendencia decisiva: la filosofía subordinada a la teología. Capítulo 26. San Agustín de Hipona, nacido en el 354, pasó por el maniqueísmo y el escepticismo antes de convertirse al cristianismo bajo la influencia de San Ambrosio. En sus confesiones relata su lucha interior y su conversión. En la ciudad de Dios establece la gran contraposición entre la ciudad terrena, regida por el amor propio, y la ciudad celestial,
regida por el amor a Dios. Sostuvo la doctrina del pecado original. Toda la humanidad hereda la culpa de Adán. La gracia divina es necesaria para la salvación y la predestinación es inevitable. Su filosofía de la voluntad influyó profundamente en la tradición cristiana. La voluntad, más que la razón, es el motor del alma.